esta hora. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. 10,000 ojos hoy han visto tu poder, el milagro de una multiplicación. Hoy tus manos han saciado toda mi necesidad, pero mi alma anhela más de tu presencia. No quiero ser de los 5,000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela junto sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba. Sé que hay 12 cestas más de provisión y tus ojos aún me miran con amor. Yo no quiero regresar como aquella multitud. Déjame ser un discípulo, Jesús. No quiero ser de los 5,000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela junto sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba. Conversar con el maestro hasta el alba. Queremos estar en tu presencia, Señor. Por eso disponemos nuestro corazón para ti, Señor. Disponemos nuestra vida delante de tu presencia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Buenas noches a todos mis hermanos. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Vamos a escuchar que el Señor tiene para hoy, hablar a nuestro corazón. Y vamos a entrar en el texto que es en Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, vamos al versículo 1. Dice la palabra del Señor. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, el Señor nos ha llamado en este tiempo para enseñarnos, para hablarnos al corazón, para que cada uno tengamos una disposición en nuestro corazón. Si ustedes empiezan a detallar estos versículos, podemos notar que la multitud escuchaba el mensaje, pero los que subían al monte y se sentaban junto al maestro eran sus discípulos. Por eso la multitud siempre contemplaba el milagro, como dice esta canción, que yo venía pensando en esta palabra que el Señor quería dar y se me venía a la cabeza esa canción, porque nosotros, más que detallar milagros, detallar señales, debemos tener un corazón dispuesto para ser discípulos del Maestro.
El Señor nos está llamando en este tiempo para que dejemos de ser personas simpatizantes, como íbamos de domingo a domingo, como íbamos de pronto teniendo una relación lejana de simpatía hacia Dios. Dios en este tiempo quiere que seamos discípulos. Porque los discípulos, en los discípulos se forma el carácter del maestro. En los discípulos se forma la imagen de Dios. Y esa palabra discípulos quiere decir, en el original, aquí está hablando de que es igual, de que es una copia igual, es alguien igual a su maestro. Y dice acá que subió al monte. ¿Dónde estaba el Señor en el monte? Notamos que en la presencia de los instrumentos y hombres de Dios, como hemos hablado en otras palabras, los hombres de Dios siempre suben al monte, los hombres santos de Dios. Y acá notamos que el maestro donde estaba en el monte siempre, pero cerca a él, sus discípulos. Vinieron a él sus discípulos. La multitud observaba y a él se acercaban quienes, sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, ¿a quién les empezó a enseñarles? A los discípulos, porque los discípulos son los que reciben el mensaje, los que son formados, los que son procesados, los que tienen que pasar por el fuego y tienen que tener como sustento la palabra perfecta de Dios. Y dice acá lo siguiente, que abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados. La terminología de bienaventurados en el original, en el griego que está traducido en este Nuevo Testamento, significa supremamente gozosos, felices. Supremamente felices. Los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si ustedes se fijan, una persona pobre en lo natural siempre anda muy triste porque y ahora cómo soluciono, cómo doy alimento a mis hijos, soy pobre, no tengo el dinero. Una persona así nunca va a estar en suprema felicidad. Acá notamos algo adverso al aspecto fisiológico del mundo. Estamos hablando de algo contrario totalmente, algo mundano, algo terrenal. Estamos hablando entonces de algo espiritual, porque estas palabras del maestro eran espirituales. Iban más allá a aquellos ojos que estaban abiertos, y de aquellos ojos que estaban abiertos eran los ojos de los discípulos. Muchos escuchaban esto, como pasa muchas veces a aquellos que escuchan mensajes, que escuchan palabra, escuchan un mensaje y no lo entienden. No entendí nada, porque sus ojos están cerrados y sus oídos están sellados. Entonces necesitamos comprender que el mensaje eterno y precioso del Padre siempre va a ser revelado a sus discípulos, aquellos que fueron escogidos, aquellos que están siendo discipulados, aquellos que están siendo formados. Entonces notamos acá que dice que son supremamente felices los pobres en espíritu. Y cuando hablamos de los pobres en espíritu, notamos algo supremamente importante, que esas personas pobres en espíritu son aquellos que necesitan un sustento de espíritu, necesitan ser capacitados por otro espíritu superior, ser sustentados por otro espíritu superior. O sea que los pobres en espíritu son aquellos que dependen totalmente del Espíritu Santo. Y notamos algo importante, porque son bienaventurados y supremamente felices esos que dependen del Espíritu Santo, porque de ellos es el reino
de los cielos. Eso es algo maravilloso, es algo tremendo. O sea, si usted es pobre en espíritu, si usted depende siempre del Espíritu Santo, usted depende siempre de Dios, usted tiene que tener como sumo gozo que de usted es el reino de los cielos, mi hermano. Usted le pertenece a Dios. Usted le pertenece a Dios. Es algo supremamente hermoso saber que nosotros reconozcamos nuestra condición de pobreza espiritual y vengamos a rendirnos delante de Dios, porque Él es el único poderoso, el más poderoso, el que tiene el espíritu superior, el que tiene el espíritu capaz de sustentar nuestras vidas es Dios a través del poder del Espíritu Santo. Y dice acá, seguimos leyendo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y cuando vemos acá que dice llorar, supremamente felices los que lloran, me está hablando de humillación. 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 Necesitamos ser humillados para que nuestro corazón sea quebrantado. Es decir, que un discípulo necesita quebrantamiento, hermano. Un discípulo necesita quebrantamiento. Un discípulo necesita esa necesidad de espíritu, del Espíritu Santo. Un espíritu necesita de Dios. Por eso necesitamos conocer más al Espíritu Santo, conocer más a Dios, pegarnos más a Él, declararnos incapaces para que Él nos haga capaz. Y dice acá algo tremendo, ¿recibirán qué? Consolación. Recibirán consolación. ¿Y sabe quién puede consolar tu alma, tu vida, consolar por todas las tribulaciones que pasas como discípulo, por todas las adversidades que pasas como por discípulo, por todo el viento, por toda la tormenta que pasas, por necesidades, por angustias, adversidades? ¿Quién te consuela? El Espíritu de Dios. De Él vas a recibir consolación cuando seas humillado y quebrantado de corazón. Y dice acá la palabra algo tremendo. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Jesús estaba haciendo algo sobrenatural en ese momento mientras la multitud escuchaba el mensaje del maestro. Los discípulos entendían muchas de las palabras que él estaba diciendo y las recibían en su espíritu porque ellos habían nacido de nuevo, pero mientras la multitud escuchaba un mensaje diferente, extraño, que sorprendía sus vidas, naturalmente sorprendía sus vidas, pero los discípulos recibían ese mensaje directamente del corazón del Padre para que ellos fueran edificados. Este mensaje estaba siendo dirigido correctamente a ellos. Notamos algo acá sobrenatural, hermanos, que Jesús, las palabras de Jesús, son espíritu y son vida, y empezó a llenar el corazón de los discípulos con paz. Ustedes son supremamente felices cuando pasen esto. Porque a ustedes, a los pobres les pertenece el reino de los cielos. Los que lloran, ustedes van a recibir consolación. Y ustedes, cuando sean mansos, van a recibir por heredad la tierra. Jesús, como ya habíamos dicho,
Está derribando las ideas que los judíos tenían con respecto al reino. ¿Por qué? Un reino terrenal que por la fuerza derrocaría a sus enemigos. En su mentalidad pensaba en una función de conquista, en su lucha tal vez de que se levantara el Estado de Israel y en su lucha derribaran el gobierno de los romanos en su sentido material. Y por ello, ellos estas palabras no las entendían, no las comprendían. Por eso nuestro Señor Jesucristo descarta de inmediato el sistema humano de los que heredarán la tierra. ¿Por qué? No heredarán la tierra en el concepto humano. Los que heredan la tierra en el concepto humano son los rudos, los salvajes, los fuertes, los que no se rinden, los que son capaces y autosuficientes, ellos que son agresivos. Jesús estaba hablando acá a los mansos, no los rudos, sino los mansos. Esto es opuesto a todos los valores hechos por el mundo. También hemos dicho que hay una conexión lógica entre estas bienaventuranzas, una conexión espiritual y lógica en las bienaventuranzas. ¿Por qué? Porque sigue al pie de cada una de las otras. Comienza con los pobres. Esto nos lleva a su vez a una condición de contrición al caer en cuenta de nuestros pecados, rindiendo nuestro espíritu y como consecuencia nos conduce al espíritu de mansedumbre. Por eso las bienaventuranzas están relacionadas. El Señor estaba hablando acá un mensaje espiritual para que los discípulos fueran edificados y pudieran entender y fueran capaces de comprender el mensaje que Él les estaba dando. Por eso no están relacionadas a la multitud, a otras personas distintas, sino al verdadero discípulo de Cristo. El verdadero discípulo de Cristo recibía el mensaje. Jesús declara que ellos heredarán la tierra, son los mansos, pero naturalmente, ¿quiénes heredan la tierra, hermanos? Los duros, los fuertes, los que alcanzan el poder, los que alcanzan un estatus económico, pueden comprar y tener bienes y mansiones. En el reino de Dios no es así. En el reino de Dios. ¿Y de qué mansedumbre estaba hablando Jesús? ¿Y cuáles son las bendiciones por ser así? Ser manso no es considerada una virtud en estos tiempos, hermano. Es más, ser manso es considerada una debilidad. Por eso podemos tener una idea equivocada acerca de esta parte del carácter del discípulo de Cristo. Porque manso no significa ser apocado o pasivo. Tampoco significa una buena educación para decir las cosas con sutileza. No habla de una persona sin convicciones que busca la paz a cualquier precio. No, hermanos. Por eso debemos disponer nuestro corazón, hermanos, para entender el mensaje del Evangelio, comprender su palabra. Dice ahí en el versículo 5, bienaventurados los que tienen
hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mi pregunta es, hermano, ¿de qué? ¿De qué tenemos hambre nosotros? ¿Cuál es nuestra sed? ¿Saciar qué? ¿Qué estamos saciando? ¿Qué estamos buscando? ¿Qué estamos deseando? ¿Qué queremos? ¿Qué queremos hacer para cumplir esa justicia? Muchas veces utilizamos, hermanos, la justicia con nuestras propias manos, con nuestra propia boca, nos defendemos. Pero el Señor dice claramente, los que tienen hambre y sed de justicia, ellos serán saciados. Esos discípulos, el discípulo que tiene hambre y sed de justicia, hambre y sed de Dios, hambre y sed del Espíritu, hambre y sed de Cristo. Podríamos traer la anécdota cuando pasó lo de aquella mujer que estaba en el pozo y llegó Jesús y le dijo, si bebes de esta agua no tendrás que sed jamás. Y ella le dijo, dame de esa agua, yo quiero beber. Pero ella estaba pensando en algo natural, el agua que yo doy. Podemos relacionar el agua que yo doy, dijo el Señor. Soy yo esa agua. Yo soy esa justicia. Vas a ser saciada, mujer. Vas a ser saciada si bebes de esta agua que soy yo, de esta justicia. Si bebes de mí, vas a ser saciada, mujer. ¿Cuántos maridos has tenido? Y ninguno de ellos ha podido satisfacer tu alma, mujer, porque tú estás poniendo tu vista en los hombres y no en mí. Y aquella mujer era una mujer influyente porque fue y habló de Jesús. Aquella mujer, su corazón fue tocado por el maestro. Eso sucede cuando un discípulo escucha la voz de su maestro, cuando es discípulo y no es un simpatizante. Cuando es un discípulo, escucha su voz. Y así, hermano, usted empieza a buscar como discípulo la voz de Dios. Usted va a empezar a ser saciado. Muchas veces nosotros notamos que cuando dejamos de tener esa comunión con Dios, con el Espíritu Santo, cuando dejamos de tener esa intimidad, cuando dejamos de buscar el rostro de Dios, empezamos a buscar otras cosas para saciarnos, para tener, hermanos, para tener paz, para tener tranquilidad. Pensamos que está ligada a una situación económica, pensamos que está ligada a un banco, pensamos que está ligada a tener un vehículo o a tal vez al amor de nuestra esposa o de nuestro esposo. Y empezamos a ser decepcionados y empezamos a ser frustrados y empezamos a tener vacíos. Es porque no estamos buscando el agua de vida eterna y de justicia. Por eso supremamente felices son aquellos que buscan satisfacer esa sed y esa hambre en la justicia que es Cristo, que es Dios. Ellos serán saciados. Por eso, hermano, regocíjese, tenga alegría y sea supremamente feliz porque Dios está con usted y Dios ha empezado a satisfacer su vida.
metiéndonos en este tiempo en cuarentena, metiéndonos en este tiempo con nuestra familia, con nuestros hijos, para que nosotros empecemos a ser saciados por la justicia de Dios. Y vemos un movimiento de patrones de Dios. Cuando hay humillación, los pobres en espíritu. Cuando somos quebrantados, bienaventurados los que lloran. Cuando entramos al carácter del maestro, cuando entramos al carácter del maestro a buscar la paz, cuando empezamos a buscar lo de Dios, empezamos a notar acá el patrón de Dios, de un movimiento que empieza a haber en los discípulos. Por eso debemos buscar, hermano, el rostro de Dios, la imagen de Dios. Como dice la palabra, buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es decir, que esa búsqueda de la paz con todos, nuestra santidad, no debe ser puesta en juego, ni debe ser puesta sobre balanza con la carne, sino debemos es llenarnos de su refugio, llenarnos de su amor, llenarnos de Dios. Tener el carácter del Señor. Tener una convicción en el Espíritu Santo. Tener una convicción en Cristo. Tener, hermanos, esa hambre y esa sed. Porque dice la palabra que más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Por eso nuestra vida tiene que entregarse en totalidad a Dios. Y dice ahí en el versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ellos alcanzarán misericordia. Pero todo eso es mediante el proceso, hermano. Yo no puedo dar misericordia si no he conocido misericordia. Es la obra de Dios en el corazón del hombre, que hace que alguien que puede ser la persona más rebelde y tosca se vuelva dócil con un corazón que se deja corregir y moldear por Dios. Es alguien que ha llegado a comprender que es interiormente donde se lleva el carácter y actúa en consecuencia con los demás y en respeto con Dios, aún en la intimidad. Por eso, hermanos, nuestro corazón esté dispuesto para glorificar a Dios. Nuestro corazón esté dispuesto para adorar a Dios. Y dice ahí en el 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y lo habíamos dicho, sin santidad, no olvidéis, sin santidad, no erréis, sin santidad, nadie verá a Dios. Solamente sus discípulos podrán contemplar la gloria de Dios.
Por eso nuestro corazón como debe estar limpio. Y es mediante la obra de Dios en el corazón del hombre. No es mediante tus rutinas religiosas e impuestas, es mediante el fruto del Espíritu en nosotros, mediante la obra perfecta y soberana de nuestro Padre Celestial. Los discípulos se dejan moldear. Y dice el 9, voy a avanzar un poco más rápido. Y dice acá el 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pacificador me habla del carácter de Cristo. Dijo, yo soy la paz. Yo soy la paz. Y me está hablando de que estos discípulos tienen el carácter de que son pacificadores, no van a encender hogueras, no van a encender peleas, no van a ser contenciosos, no, el discípulo va a ser pacificador. Y eso, cuando usted dé fruto de que va a ser un hombre pacificador, usted no se va a llamar, no lo van a empezar a llamar el rebelde, sino van a empezar a llamarlo hijo de Dios, porque usted donde va lleva paz y no contienda. Notamos que se habla que ellos serán llamados. Ellos serán llamados. Ellos mismos no se van a llamar, sino serán llamados por los demás a causa del testimonio de ellos. Bienaventurados, ¿por qué, hermano? Los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y vemos en el versículo 3 que los pobres en espíritu también son que el reino de los cielos, y de los que padecen persecución igualmente a causa de Cristo, porque la justicia es Cristo. De ellos también es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Hermanos, dice acá, gozaos y alegraos, discípulos de Cristo. Usted que me escucha, gócese y alégrese, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Por eso gócese, hermano, porque Dios está con usted. Y aunque padezcas, y aunque pases por las llamas, y aunque pases por el fuego, y aunque pases por el valle de sombra de muerte, no temas, porque el Señor está contigo. Tú eres discípulo, gózate y alégrate. No quieras ser simpatizante. Vamos a disponer nuestro corazón para ser discípulos, hermanos. 10,000 ojos hoy han visto tu poder, el milagro de una multiplicación. Hoy tus manos han saciado toda mi necesidad, pero mi alma anhela más de tu presencia. No quiero ser de los 5,000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela
juntos sobre un mar de seda, conversar con el Maestro hasta el alba. Conversar con el Maestro hasta el alma. El Señor les bendiga a todos mis hermanos y que la palabra de Dios haya hecho en nosotros una meditación para que la palabra de Dios sea sembrada en nosotros, en nuestro corazón. Dios les bendiga a todos mis hermanos en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor, porque nos haces participantes, Dios, de ese discipulado santo, Dios, que es tu carácter, mi Señor. Gracias, Dios mío, porque estás trabajando